En este video vamos a hablar sobre los modos de adquirir la propiedad. Modo originario, que son ocupación, adquisición de fruto, accesión, especificación, comixción y confusión. Por ocupación. La adquisición por ocupación se manifiesta por el derecho natural y por el derecho civil. Este se adquiere cuando un individuo encuentra un objeto en un lugar que ya no tiene dueño y el objeto ha sido abandonado. También se puede dar cuando un objeto está en un terreno con dueño y entonces se procede a que el individuo comparta el objeto con el dueño del terreno. Por adquisición de frutos. Los frutos naturales y otros elementos que han sido preparados de su origen corresponden al propietario de las cosas que producen o de las que provienen siempre que no haya un propietario con derecho preferente. Por accesión, este tipo de adquisición le deja mantener al individuo el derecho de propiedad a cualquier cosa adherida al objeto adquirido, haciéndoles perder su individualidad y formar parte de uno solo por medio de la agregación. La accesión se divide en tres clases de conjunción definitiva. En la primera clase es de mueble a mueble, en donde también se presentan los siguientes casos. La ferruminatio, que configuraba que se unión o soldadura inmediata de dos objetos del mismo metal, caso que el propietario de la cosa principal adquiría definitivamente la accesoría. La textura, que era el tejido o bordado que se realizaba en una tela o vestido con hilos ajenos y cuya propiedad se atribuía al dueño de la tela. La tintura, que se daba con la colaboración de tela o paños que pertenecían al propietario del paño. La escritura, que importaba la accesión de la tinta del papel o pergamino ajeno y cuya propiedad se confería al dueño del papel o pergamino. La pictura, que era la pintura realizada sobre lienzo o madera y que, controvertida la solución con el derecho clásico justiniano, resolvió que, siendo la obra del artista superior al material, la tabla o lienzo debía ceder a la pintura. Ok, vale. La segunda parte de la accesión se refiere de mueble a inmueble. Lo que quiere decir es que cuando un objeto es integrado a un territorio, lo que vaya a hacer el objeto o los frutos que vaya a dar el objeto va a ser parte del dueño del territorio en sí. El quien, por ejemplo, hizo una plantación en ese territorio o edificó algo, no va a ser libremente el dueño de lo que produce o del final de esa arquitectura, sino que va a ser siempre el dueño del territorio en donde se ejerce. La tercera parte de la accesión se refiere de inmueble a inmueble. Lo que quiere decir es que, bueno, esto tiene 4 factores a valorar. Primero, el aluvio o aluvión. Este es cuando un territorio está a la orilla de un cuerpo de agua, una fuente de agua. Entonces el cuerpo de agua disminuye o cambia de dirección. Entonces lo que pasa es que el territorio aumenta su tamaño y toda esa parte, toda la orilla que fue parte del río no va a ser una parte pública, sino que va a pasar a ser parte del territorio en el que fue la orilla anterior. El segundo factor de inmueble a inmueble sí, es la avulsión o avulsio en latín. Este se refiere a cuando una corriente fuerte de la agua o la fuerza de un cuerpo de agua arrastra un objeto o arranca un objeto de un territorio a otro. Si este objeto se integra íntimamente al nuevo territorio, ese objeto va a quedar siendo de propiedad del sujeto dueño de ese nuevo territorio, mientras que el dueño del territorio anterior donde estaba ese objeto ya no tiene potestad a reclamar tal como derecho propio. Okay, la tercera parte del inmueble a inmueble es el albius derelictus. A lo que se refiere es cuando un río cambia de dirección o abandona su cauce natural.
ese espacio que queda pasa a ser parte del territorio a los que estaban a orillas de ese río. Entonces, los dueños, para poder medir sus propiedades y dividirse cada parte de este, trazaban un punto en el medio de la fuente de agua y luego lo medían hasta cada punta de la orilla de cada territorio. El cuarto factor se llama ínsula influmine nata, que también se puede decir isla nacida en el río. El río para este tiempo, el río era público, el río siempre va a ser público y lo que sucedía es que si emergía una pequeña isla, un pequeño trozo de tierra, ese trozo, esa pequeña isla no pasaba a ser público, sino que se dividía igual a los propietarios de cada parte de la tierra que estaba a orillas del río. La forma de adquisición es por especificación. Esto se refiere cuando alguien toma un objeto de un objeto en su estado natural y la moldea para que tome otra forma. Esto como, por ejemplo, pedazos de madera, tal vez de metal, hierro, cosas así, que se pueden moldear y trabajar para que éste pueda adoptar un nuevo tipo de individualidad. De un estado natural pasa a ser una especie nova. Esto desde un principio tuvo un problema para definir de quién era específicamente el objeto, del propietario inicial del objeto natural o de quien lo había hecho. Lo que se declaró es que quien lo había hecho, el quien creó la especie nova, iba a tener mayor influencia, mayor derecho para decir que ese era su objeto, su nueva adquisición. Pero en caso de que se pudiera volver a llevar el objeto a su estado natural, el propietario anterior sí podía tomar el derecho y decir que ese era su adquisición primordial. Pero esto solo llega a influir si la acción de moldear de su estado natural o una especie nova no es con una mala intención. La última forma de adquisición sería por confusión y comixtión. A lo que se refiere esto es que los objetos que se mezclan de forma natural o a conciencia del hombre de la misma materia llegan a no diferenciarse. Por ejemplo, en el caso de la confusión es solo con líquidos. Y en el caso de la comixtión es con sólidos. La confusión, pongámonos en el caso de vinos. Se mezclan vinos de manera accidental o por conveniencia o porque los dueños quisieron. Pero en no se sabe, por ser de la misma materia, no se sabe quién tiene mayor potestad entre ellos. Entonces, ahí empieza una confusión con el objeto, con el nuevo objeto. La comixtión es solo con sólidos. Se vas a incorporar, por ejemplo, trigo, frutas o monedas. Y esto, como no se sabe de quién es quién, pueden separarlos, pero si los juntan de manera accidental, no se sabe quién tenía más, quién tenía menos, o no se sabe quién realmente tiene la mayor potestad, como en el Confucio. Así que también esto llega a como la segunda forma de comixtio, donde se crea una copropiedad. En esta la propiedad en esta segunda parte del comixtio no se puede. Antes no se permitía el cambio de propiedad.
Entonces, lo que se hacía, si para una conveniencia mayoritaria entre las dos partes, tomaba una influencia autónoma de la copropiedad. O sea, hacía un acuerdo donde los dos sujetos se hacían cargo de una misma propiedad. Así que eso serían todas las formas de adquisición ordinarias en el derecho romano. Así que gracias por su atención y buen día.